fui ya. Estaría un cuarto de hora, de José Antonio y todo, y diciendo viva Vox, cogí y me fui. Me sentí insultado. Pero no te sería útil, no te sería útil que te den un poquito los de Vox, que te den un cargo municipal o algo así, meterte para un carguito así. Prefiero cortarme los... De concejal nada, ningún interés. Mi talento no se lo cedo a esa panda de gentuza. Pero ahora que estamos monetizados a hacer publicidad, ¿verdad? Son aceitunas la española. A ver si nos cede algo Carbonell. Me parece que el video lo han puesto amarillo, el del fascismo quedó verde, está monetizado. Ahí no dijo ninguna burrada, su sitio todo bien. ¿Cuál? ¿El del fascismo? El del fascismo, sí. El de tercer posición. Ese está sí, ahí se habla de todo menos de fascismo. Normal que lo pongan en verde. Sí, pero nosotros... Tú pones un titular, tú le puedes poner un titular a un directo y trata de astrofísica al final. Sí. Y se pueden hacer programas sobre cosas nazis, por ejemplo, que hablaba Francisco, de hacer un programa sobre el chileno ¿cómo se llamaba? El de los platos. Claro, otro pendiente, lo del esoterismo nazi. Sí. Miguel Serrano y Felipe Moyano. Exacto, Miguel Serrano, sí. Interesante personaje. Además fue un tipo muy, muy de la élite. Fue embajador en varios países. Sí. No era un tío cualquiera. Yo soy el tío más raro del mundo. Estuve en la CNT. Sí. Pero bueno, yo creía y creíamos en sus estrategias sindicales, por lo tanto eran de acción directa. El anarquismo sí, del anarquismo de la Lenin sale después mucho fascista también, ¿no? Mucho tercerposicionista, mucho falangista, todo esto. Hay una relación. No sé si la explicaste esa relación, creo que en el video ese en el que hablábamos explicas ahí, Susito, la relación que hay entre el anarquismo y el... Yo respeto mucho eso, a los bakuninistas los respeto muchísimo. Muchísimo. A los seguidores de Koprovkin un poco menos. ¿Y los de Proudhon? Los de Proudhon sí que están más cerca del tercerposicionismo. Proudhon era muy antijudío, muy conservador en las costumbres. Pero eso, a ver, en el siglo XIX todas las doctrinas occidentales eran antijudías, por lo tanto, si decimos que el antijudaísmo relaciona... Proudhon destacó por su antijudaísmo y que Proudhon llegó a decir, no sé qué, unas elecciones en Francia, creo, un cambio de gobierno, ¿no? Él dijo, no hemos cambiado de gobierno, hemos cambiado de judíos, cambiado unos judíos por otros. Pues anda que mala testa, joder. Carajo, para el italiano sí que era antisemita, la madre que lo parió. Sí, Proudhon creo que era también muy pro-patriarcado, o sea, bastante conservador en las costumbres. Sí, era conservador. Sí, era muy... ¿Cómo se llama ese estadounidense? ¿Cómo se llaman esos que andan vestidos como hace 200 años y que no utilizan el motor de combustión? Los cuáqueros. Los cuáqueros también. Pero cuáqueros, claro, es que Nixon era cuáquero. Cuidado, eso ha evolucionado o ha involucionado mucho. Sí, tienen ovejitas descarriadas, ¿no? Como todo. A ver, yo, por ejemplo, me suelo llevar con la izquierda rancia que con los que se autodenominan de derecha. Entra en No sé, a mí todos estos que defienden la moda de la época, como todos los boxeros, yo a esa gente no la respeto.
porque defienden el liberalismo y después enarbolan banderas o banderas, bueno, ya me entiendes lo que quiero decir. Por lo tanto, yo me llevo mejor con vacunistas, con comunistas de verdad, stalinistas. Mm. Pero a mí Sí, toda esta sociedad cortijera, llena de clichés, llena de folclore, llena de mierda, a mí me da vergüenza que utilicen la verdad. Pero eso Y me el siento, franquismo y me también, siento, y me eso siento, pues sí. el franquismo también explotó mucho los clichés, Ujú. los folclorismos, así, patrioterismo muy Yo no soy franquista, nunca casposillo. lo fui. Ya, no, si no digo, hombre, no eres franquista, pero llamaste, aquí a Franco le llamaste el salvador de la patria. O sea, para no ser franquista, Ujú. Pero no lo soy. Yo creo que Franco que tendría que morir en el 40 como los otros. bueno, Susito hizo un video de el franquismo nunca existió. Es que Fue el nunca primero. existió. claro, El sí, el franquismo es un concepto muy vago y sí, hubo muchas ahí peleas internas, claro. A ver, que nos monetice, que nos... Esto es lo último, esto es lo último. O sea, si viene Francisco, yo me voy. ¿Qué eres tú, el de los... ¿Eh? Eres tú el de los ruidos, ¿o? Yo era el de los ruidos. We're doing text. And we got a new platform that we're using, where you can choose what camera goes to who. Mira la vieja cómo habla en inglés, ¿eh? Quedamos solos. Con Pedro Inso. Inso. Con el Jacobino. Al menos ya sabes que no me gustan mucho. Lo mío es una cosa rara. Tú eres medio jacobino, ¿verdad? Tú tienes de jacobino. Hombre, sí, supongo que soy más jacobino que checheno. Pero eso es porque solo hablas un idioma. Los que tenemos más natales, el gemo no nos gusta. Está la fabla, pero eso ya está muy olvidado. La han intentado resucitar Pero varias eso es veces. en la zona de Huesca, Jaca y todo por ahí. Sí, los aragonesistas han intentado resucitar la fabla y han intentado así hacer nacionalismo aragonés, pero eso no arraiga. A ver, que no pueden utilizar los idiomas porque los idiomas simplemente son herramientas de comunicación, no se pueden forzar. Si se pudiese Bueno, forzar, el Esperanto triunfaría, que ya lleva claro, todos. si ha desaparecido la fabla, pues, ¿qué se le va a hacer? No, no desapareció, simplemente se cambió por una herramienta más cómoda. Es igual que el castellano actual. El castellano tiene la función de latín en América. En Argentina va a evolucionar el idioma, en Chile en otro, en Bolivia, en Cuba en otro, en México en otro. Igual que el latín pasó en Europa, pasará con el castellano. Es natural. Y si el euskera es porque perdió su función, si el catalán es porque si el castellano en la península ibérica es porque ya no tiene su función. Yo no veo tanto problema en el tema del idioma. Lo que pasa es que el idioma se utiliza como herramienta, un arma arrojadiza por parte de los políticos. Claro, pero es que en España el español sí, si decrece el uso del español no es de una manera natural, es porque lo imponen los políticos nacionalistas. O sea, si nadie impusiera nada respecto al español, ni respecto al catalán ni al vasco, pues o se quedaría como estaba o el español avanzaría más. Dios, ¿cómo descoloco a la gente cuando digo que la derecha no existe, que es tu izquierda? Empiezo a explicar la teoría de Gustavo Bueno. Y la gente se pone loco. ¿Cómo que no existe la derecha? A ver, Gustavo Bueno argumenta bastante bien esa tesis. Y es creíble.
no se engaña. O el mito de la izquierda y la derecha, eso es que está súper extendido. La gente da por hecho que existe algo llamado la izquierda y que más o menos todos los de izquierda están de acuerdo, tienen una agenda común, y que existe algo llamado la derecha y que más o menos toda esa gente de derecha pues tiene una agenda común. Y no, o sea, es un mito completo. En fin. Unos analfabetos. Tiene que gobernar la izquierda, tiene que gobernar la derecha. Y es que no saben lo que dicen, no saben lo que quieren decir con eso. Ay, Dios mío. Y la vieja hablando. Speak English or die. ¡Ey! ¡Eh! Joder, os oigo como el puto culo. Bueno, ahora algo mejor. Pero tú que trabajas en el Resol. A ver si entra Alberto también. Anda Albertillo por ahí también. Alberto, el magufo de sacrificar animalitos a Saturno. Que nos tiene que explicar eso de cómo sacrificar animalitos a Saturno. Está bien, yo le veo más sentido que comer ahí un pollo lavado en lejía. Yo tiene un pensamiento muy sofisticado, y muy personal, ¿no? Me gustó eso, sí, me gustó que él construyó su propia, ¿cómo se llama eso? Su propia cosmogonía. ¿No? Sí. Cosmogonía. Su propia filosofía, vamos. Claro. ¿Estás ahí, Alberto? Pero no se le ve la cara. ¿Y esto A mí qué esta es? gente es como los que te hablan con las gafas de sol puestas. Yo no me fío de la gente. Eso también se asocia mucho a los fascistas. Con gafas de sol. En el cine siempre aparece el fascista con gafas de sol. Hacer desaparecer gente. No, Sí, porque ahora se ha muteado y ya no hay. y Alberto no se lo oye, está ahí, pero no se le escucha nada. Si vive donde Cristo perdió las zapatillas, ¿cómo se le va a escuchar? Una bolinga, llevo todo el día bebiendo cervezas en casa. Estás hecho un hooligan, ¿eh? Te he visto el vídeo ese retransmitiendo el fútbol. Normal. Es que no se puede ni entrar ni salir y que venga la gente de fuera a ver el fútbol. A mí eso me indigna. Y el otro día, a las 11:10, 10 o 15 minutos, una sanción. A ver. Oye, cuando te afeitas, parece que tienes 20 años menos, ¿eh? A lo mejor es que los tienes, pero bueno. Mira qué libro tengo aquí, estoy leyendo. A ver, enseña. El Señor de los Anillos. Teoría de la educación. Madre mía. ¿Pero qué pasa? ¿Tú crees que con eso vas a mejorar en los chats? No, este es de mi madre, de cuando la educación aún valía un poco. No te digo nada, es que tiene ahí problemas serios. Lo que decía que las dos más famosas distopías, que es 1984 y Un Mundo Feliz, que siempre decimos que entre las dos, ¿no? Entre las dos dan la profecía perfecta, ¿no? Pues la tercera, así más clásica, sea Fahrenheit 451, que a mí en parte me decepcionó, porque, no sé, me esperaba más. Mira que esperaba más. O sea, tiene así momentos bastante míticos, pero no sé. Frente a las otras dos, como que, no sé. Pero la de Fahrenheit 451. No fue la escena de la huida de Fahrenheit 451, que igual la confundo con la de Un Mundo Feliz también. Pero esa escena de huida también se parecía a la de la fuga de Logan. ¿No la confundes con la de Blade Runner? No. No, ese no. No, porque la de Blade Runner también es interesante analizar. También es una distopía esa película, ¿eh? La de Blade Runner. Esa también me parece. Yo siempre he pensado que Blade Runner estaba sobrevalorada. Yo no acabo de entender por qué es tan. Yo
Tú fíjate que ayer estábamos hablando con Alberto, era sobre cómo la diosa madre inteligencia artificial, ¿no? Surge y cómo surge el personaje del rubio en la película Blade Runner, que es como el Jesucristo de los replicants, ¿no? Y ahí surge como esa religión humana. Eso no lo había visto así, lo del Jesucristo de los replicantes. Es fabulosa esa película, es que tiene mucho mensaje esa película, si lo analiza desde el punto de vista de la inteligencia artificial y a lo que se espera llegar, a lo que sueña. ¿Qué es lo que sueña llegar la inteligencia artificial? Es crear a un humano superior al humano. Y lo consigue, ¿no? Y lo consiguen incluso en el sentido espiritual, ¿no? De que ellos tienen su Jesucristo y toda su historia, ¿no? El mártir, porque él es el mártir, el rubio, ¿no? Él muere como un mártir al final. Incluso la paloma, te acuerdas, cuando se está muriendo así desangrando la paloma blanca que es como muy fuerte, ¿no? Pues la paloma no sabe si la paloma también es una réplica o es una paloma de verdad. O sea, se crea toda una cuestión mística alrededor de la inteligencia artificial que es fascinante. Y él a la mina se supone que la tiene que matar, porque era una réplica, ¿no? Y se fuga con ella, los dos enamorados, en eso termina. Una historia de amor entre una máquina y un ser humano. Pero ahí, por ejemplo, en esa película, no se sabe si realmente Deckard, que es el Harrison Ford, el protagonista, no se sabe si realmente es una máquina él, porque tiene unos recuerdos que son muy parecidos a los replicantes. Entonces, anda jugando con que al final el perseguidor también pudiera ser otro replicante. Juega con la duda, es buenísimo. Es genial esa película. Yo creo que la tendría que ver de nuevo, Raúl, pero con otra... Hostia, y otra que una peli que juega así con lo religioso de manera mucho más explícita y que a mí siempre me ha fascinado. Bueno, de crío yo creo que me la vi 30 o 40 veces. El chico de oro. Sí. Siempre me sigue pareciendo de las pelis más imaginativas que se han hecho nunca. O sea, es un... ¿Sabe quién es? ¿De Billy Murphy? No, ¿cómo se llama? El chico Sí, sí. Esa es muy buena, ¿eh? Esa tiene una serie de películas muy buenas. O sea, la imaginación de los guionistas ahí es brutal. Cómo hilan todo, ha sido el Tibet, el demonio lo del tipo con poderes. ¡Buah! Es una pasada. O sea, y en hora y media la cantidad de cosas que pasan en esa peli. Una brutalidad. Le sacan de todo. ¿Sí? Luego habéis visto otra que es, bueno, no es tan distópica porque es como si fuera una conspiración por el medio, o un juego que es The Game, que es de Michael Douglas, que te hace como si fuera un escenario, te cambia, es como si fuera a partir de un cumpleaños, le meten al personaje, al protagonista, en un juego, en una realidad alternativa. Luego resulta que es un escenario creado, ¿eh? Vamos, o habéis visto, yo no sé hasta qué punto esta película es distópica o no, que es Inception, la de Origen. Ajá. No sé si la visteis, que es un sueño, que buscan entrar en los sueños, que es con DiCaprio. ¿Cómo se llama? Inception. O también Origen. La tendré que ver. Pero claro, sobre todo, eso se ha explotado mucho. La ciencia ficción es uno de los temas principales, ¿no? Lo de la realidad alternativa, o sea, Matrix, Sí. esta del... Joder, el canadiense de las caras raras. El show de Truman. Ah, sí, sí, sí. Sí. Y Ahora, ¿cuándo con eso de realidad alternativas, con la realidad holográfica, o incluso los hologramas, una vez también se revelan unos hologramas y también tienen ahí su líder y sus mitos fundacionales. Eso en Star Trek, sí, en Viaje a las Estrellas, y creo que de ahí surge creo que los primeros debe haber sido en Star Trek, no sé si en la antigua generación de Star Trek, a lo mejor ya. ¿Cuándo surge el holodeck en Star Trek? ¿En qué serie? No es en la nueva generación, ¿no? En Picard. Creo que antes no. Los hologramas, dices. Sí. Yo la primera aún no la he visto, pero sí me parece que surge ahí. Ahora, en Star Trek, todo eso de la discusión sobre el conflicto entre el problema de lo real y lo virtual, es que eso está súper explotado, súper desarrollado ese tema en el Star Trek. Sí, total. Sí. Pero vamos, el mogollón de pelis, el mogollón de novelas, la ciencia ficción en general, claro, eso no es los temas principales. Yo creo que Francisco el Checheno debiera irse a un hotel por ahí donde están los refugiados
y sentarse ahí con un montón de refugiados en un hotel de esos, que les han dado hoteles ahora, ¿no? En Canarias Es una primera, ¿no? Sí, no sí. dicen que en De Canarias 5 estrellas, ¿eh? Joder. Solo es la conexión de primera. y ahí tienes un wifi que te caga. Ahí tienes un wifi de esto de 50.000 G, ¿no? Y les da instrucciones de que difundan Antifa y Black Lives Matter allá saco. Bueno, También. tiene que haber algún hotel ahí cerca de Lugo que vaya y que diga que es un refugiado checheno y que se invente No un sé cuento. yo. De estos clubs que hay ahora mismo que estarán vacíos completamente, ahí seguramente habrá wifi de todo. Les da internet de $100 solos a cada uno, a condición de que spamen ahí contra Trump todo el rato. Claro, exacto. Les hace publicidad. Hace publicidad a las corporaciones, estaría bueno también. Que muestre las Nike. Que muestre las zapatillas Nike. En las acusaciones esta de Giuliani salen 2 empresas españolas, o sea, sale Indra Sistemas, como que ha metido mano o que ha entrado a los fraudes por internet del voto electrónico, y sale otra del Estado, o sea, 2 empresas estatales como fraudulentas en las elecciones de americanas. Bueno, sí, han hecho, sí, está claro. ¿Cuándo fueron 150.000 votos que entraron en unos solo segundos? Colapsaron el sistema, lo reventaron. Todos, obviamente, para Biden. Todas para Biden, o sea, pueden haberlo hecho un poco más discreto, la verdad. Sí. Es que es la empresa venezolana, ¿cómo se llama la empresa venezolana? Ahora no me acuerdo el nombre. Que es la que maneja aquí en Chile también la cuestión de... Porque aquí en Chile el referéndum debe haber sido en realidad 40-60, o una cosa así. 40 a favor de la... Lo que pasa es que, claro, como estaba la trampa, quedó como que eran otros, todos. Ahora, también es... Creo que eso pasó en un país, fíjate, no sé si fue en Bielorrusia, uno de estos, que usaron la maquinita esta de los venezolanos. Sí, y el tipo sacó en Bielorrusia. 100% de los votos. Sí, iba ganando la oposición y... patentada, ¿no? Que te garantiza la victoria. Efectivamente, y media hora le dieron la vuelta y pasó de un 40 a 60 a un 80 a 20. Dices tú, bueno, qué escándalo. Eso es muy descarada, esta maquinita es muy descarada. Esa maquinita es la que va a acabar con... Ahora mismo es un invento de los troscos para acabar con la democracia. Fíjate que sea una cuestión ahí, haya una cuestión de fondo así, conspiranoica, ¿no? Una especie de troscos ahí. No, las alianzas entre países funcionan como franquicias, ¿no? O sea, tienen la franquicia de la seguridad y la vigilancia de la inteligencia cubana, se instala en Venezuela, ¿no? Y luego la franquicia venezolana del recuento de votos, ¿no? que también se va a instalar en otros países. Sí, se la van comprando unos a otros, sí, se la pasan de unos a otros y dicen, mira, te recomiendo esta empresa porque con esta no falla, con esta ganamos todos. Y encima es más barata, tengo entendido que es económica, sale baratísima en comparación con las otras. Claro, en Cuba mismo, por ejemplo, pues también les traspasa alguna franquicia soviética, ¿no? A Cuba, o Estados Unidos también cuando entrena ahí milicias o entrena ahí ejércitos de otros países aliados, claro. Hay una maquinita que creo que es esa, que no te deja constancia en papel de tu voto, no queda constancia en papel de tu voto, o sea, queda un registro binario en una máquina. Bueno, eso coges a un socialista y tampoco deja rastros de ningún tipo, ni de máquina, ni de nada, marcha con ella para casa y adiós. O sea, sí. La verdad que, sí, una vez, una máquina interesante, la verdad. Una cosa, todavía, Guantánamo todavía sigue en pie, ¿no? Porque Obama decía que la iba a desmantelar, era su gran iniciativa y Guantánamo sigue en pie y con todos los reclusos dentro, o sea... Sí, están ahí todavía los talibanes, ¿no? Hay talibanes ahí todavía. No lo defienden. Y presuntos talibanes. Tampoco vamos a confiar tanto en... Además que no, la justicia, pero es que no es ni siquiera la justicia estadounidense. ¿Te acuerdas en tiempos de Obama que mataron a uno que se le llamaba el largo? Porque era muy alto en Afganistán, y lo confundieron con Bin Laden y lo mataron con un dron. Bueno, a Bin Laden, no sé a qué monje árabe, no sé si te acuerdas, Raúl. Más cobarde es mandar soldados de la clase baja.
Sí, mientras tus hijos están cómodamente en casa. Al fin y eso al es cabo, verdad. si comparamos así mejor los drones. Bueno, además Estados Unidos debe tener drones y tiene bombas de racimo y debe tener una cantidad de armas a probar en campamento extranjero que vamos. Sí, ahora van a estar contentos los neocon con Biden, ¿no? Porque se van a poder hacer todo internet. Incluso escuché una teoría, fíjate qué interesante, el Sunday Times publicó un artículo que dice, no me acuerdo qué fecha es, pero dice que está haciendo Trump va a hacer un daño tremendo al sistema militar de Estados Unidos antes de irse, porque lo que va a hacer es vaciar Irak de tropas. Ojalá. Y eso va a crear un problema después, ¿no? Pero eso va a crear un problema después, porque después hay que mandar todo lo que faltan, todo lo que faltó. Y de emergencia, pero una cosa yo creo que desastrosa, así te lo pintan. hay muchos escenarios para Biden Eso no para soluciona que el monte la problema guerra. que crearon al entrar la primera vez. Sí, eso fue un error mayúsculo, lo de Irak fue un error mayúsculo porque desestabilizó completamente toda la zona. Bueno, uno de más. Error visto desde fuera del interés del Claro. aparato Del tablero. gubernamental, militar, industrial de Estados Unidos, claro. Claro, no, para ellos fue un gran Para negocio. ellos seguramente no fue un error. Sí, sí, pero bueno, es igual que Libia. Libia para ellos fue también un lugar de experimento, que está muy bien, pero claro, Libia no volvió a levantar cabeza. No. Sí, no, lo de la primavera árabe acabó un poquito en fracaso. Todos los países donde se alzaron la presunta democracia árabe fue a peor. O sea, Sí, sí. salvo Túnez, que también lo pagó con atentados, todo lo demás fue lamentable, fue islamismo puro y duro. Y están en una Ahí está crisis la divinización de la democracia pura y dura. Y como lo que pide la mayoría es bueno per se. Y si lo que pide es fundamentalismo islámico, bueno, es la mayoría. Caes en tu propia trampa, sí. Exacto, caen en su propia trampa. Pero bueno, tampoco les importa. Incluso yo no sé hasta qué punto les importa que Europa esté invadida de inmigrantes. Esta gente vive en su distopía, no, en su utopía feliz, vive un mundo feliz esta gente, entonces nada. Viven en barrios cerrados, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Y defiende las ciudades abiertas, pero desde los barrios cerrados. Ahí está la gran hipocresía de la progresía o progreburguesía. De los accionistas de las grandes corporaciones. Sí, pero bueno, esto, como dice Raúl, es una hipocresía, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora con la nueva ley de educación que hay en España, que ya la aprobaron, te dicen no, que la concertada no. Y ves que 13 de los 22 ministros vienen de colegios privados católicos. Y dices tú, toma ya, pero qué sinvergüenzas. No, muy calladito, Alberto. Y Susito. Yo me voy a echar, Alberto. ¿Cómo? Estás callado. Estaba ya otra. Se quedó el otro día porque los fans que eran muy criticones, ¿no? Los fans el otro día en el directo. Es que si fuera escepticismo me parecería bien, pero es que son prejuicios y eso no me gusta nada. Pero sí. Yo no sé si fue realmente eso o si fue una impresión que causaron por el tipo de bromas que hacían. No sé si tampoco era muy seria en eso, en la crítica, ¿no? Era como muy... Checheno intermitentado, como se diga. El Pues checheno no, retorno. Qué raro. El checheno intermitente. Es un milagro, ¿no? Pero ¿por qué no se va a un hotel? Que se vaya a un hotel. Eso suena muy raro. Tal como lo comentas, Daniela, eso de que se vaya a un hotel parece que tuviera novia o alguna cosa así. Vete a la sede. Vete a la ¿Se sede va con una amiga? ¿Y se va? A la sede de la Open Society. Mira, soy checheno, soy refugiado. Dame internet de calidad para difundir anti-Trump, Antifa, Black Lives Matter. Sí, eso si va con una mina va a ser más difícil. Ahí le van a pedir plata. Ahí le van a decir que tiene que pagar. Y ahí es donde se complica la cosa. Y se fue otra vez. A menos que la mina pague. Si consigue una mina que paga, que se busque una viuda, que la convenza de la causa neoreaccionaria. La causa chechena. Claro, que la convenza y
y ella le llevé un hotel, y, bueno, una habitación VIP, un VIP. Sí, ya tiene a 2 rusas ahí, tiene a 2 rusas ya secuestradas ahí en ese zulo. ¿Quién es? ¿El checheno? No. Claro, 2 militares rusas. Dijo que estaba con la paja, a lo mejor serían virtuales. Eso fue lo Entonces que... sabemos que era el eco. Pobrecito. No, pero sí, yo vi que la crítica tampoco era tan cruel. Pero ¿sobre qué iba? ¿Qué problemas hubo en el último directo? De la permacultura, bueno, el primer problema es que yo me metí con PayPal y tuvimos problemas. No se monetiza, bueno, pusieron amarillo. Y lo otro fue que, ¿qué otra cosa fue también que pasó? No me acuerdo qué pasó. Algo le dijeron, ¿qué fue lo que dijo Alberto? Era uno de los fans habituales. Que dijo algo. No sé, dijeron tantas cosas. A ver, me llamaron pretencioso por tener mi propio sistema de pensamiento y luego que si... Bueno, luego lo demás de la permacultura, que se había cultivado alguna vez la planta y cosas así, pero no sé exactamente a qué te refieres. Sí, que la vida lo de que campo... todos moriríamos de hambre si aplicáramos la permacultura. Eso también. Sí. Y bueno, depende cuánto quieras comer, ¿no? Pues si quieres ser como Buda, con 2 granos de arroz por día. O sea, depende. Si quieres comer como un cerdo y llenarte de asado. Pero la representación típica de Buda es bien gordo. Sí. Claro, pero eso depende. O sea, tú necesitas del capitalismo. No. Lo que quieras necesitas más o menos capitalismo, ¿no? Ese es otro Buda. No es el de las Claro, esas cosas yo me confundo mucho también. Krishna, Buda. A ver, el Buda gordito era un sacerdote budista de 200 o 300 años después de Buda que decía que la felicidad estaba pues en las cosas materiales, pero ese no era Buda. Buda no podía estar gordo porque se pasaba la vida caminando de un sitio a otro. Ese es el príncipe Siddhartha Gautama, ¿no? El original. Y luego el de las estatuillas que dicen que da suerte es el recordete. El del libro de Hermann Hesse es Buda, propiamente dicho. El último, Siddhartha, así que fue el último Buda, que hubieron varios. Fue el último que existió de los Budas. Fue por ahí 600 antes de Cristo. ¿Qué está haciendo su sitio? Está invadiendo... Ese libro yo también, o sea, a mí es que después de haber leído, lo leí además poco después, del otro famoso de Hermann Hesse, el Lobo Estepario, ¿no? Entonces, claro, también, aparte de que son muy opuestos, claro, me pareció como demasiado poca cosa de Siddhartha y como muy así, no sé. Muy ñoño, ¿no? Eso es el amor. La metáfora del río es superior. Claro, y Lobo Estepario es todo lo contrario, Lobo Estepario arrasa con todo. Sí. Y no sé si han leído uno que se llama Historias extrañas de otro planeta. Es un cuento, en el libro de los resumen de los cuentos cortos. Hay uno sobre un planeta que están en guerra, todo destrozados, y por algún motivo uno de los que están en guerra en ese país acaba en un planeta que está todo perfecto y nunca han oído hablar de guerras ni nada. Y cómo le cuenta a él lo que pasa y no lo pueden entender, no pueden entender que eso pueda existir, ¿no? Que esa maldad, que ese tipo de cosas existen. Buenísimo. Nada más, es un recopilatorio. Si buscas el recopilatorio de cuentos de Hermann Hesse, ahí está, fijo. En el tema de la recopilación de cuentos. Lo del ladrido de los perros va a ser épico, ¿no? También de los libros épicos y también serie, bueno, épicos no, distópicos, está... que no lo hemos citado y siempre sale, que es también de Orwell, Rebelión en la Granja. Es un mítico. Claro, es mítico, sí. Sí, con Napoleón. Me parece sobrevalorado. Es que yo soy raro para los clásicos. Tienes que verlo. Ayer escuchaba a Woody Allen hablar de la película 2001 de Kubrick, ¿no? Y Woody Allen decía una cosa muy interesante. Decía, la primera vez que lo vio, dijo, esto es una estupidez, una cosa rara, una cosa de drogas, una cosa que no la entiende nadie, no le gustó. Pero años después la vi una segunda vez y dijo, interesante, empieza a parecerme interesante la propuesta. Buah, es que sobre 2001 habría mucho que decir.
Y la tercera vez que lo vio ya entendió todo, todo de qué iba. Es que es una revolución absoluta del cine, o sea, ya no es que no tenga género o que mezcle géneros, es que es ya otra concepción del cine directamente. O sea, Es que hay un tipo de muestra que la tenía. manera en que parte la película en 3 o en 4, o sea, no sé, es que es como decir, sería como, remitiría quizá al surrealismo, la escritura automática, por eso de sin reglas en absoluto, pero claro, eso es confiar mucho en la genialidad, claro, cuando eres Kubrick sí, pero cuando eres cualquier otro, pues, de ahí te sale una mierda. Tenía un coeficiente intelectual de 160, Kubrick, ¿no? Era un bestia, el tipo, judío de Nueva York, Como como Spielberg. Como como Ross, la parte de los grandes directores de cine, más o menos. como Woody Allen mismo, que era del que estábamos hablando. Otro grandísimo, joder, estoy y se me olvidan todos los nombres. Coño, Spielberg, otro gordo. Wilder, bueno, sí, Todos. pero Wilder es más grande incluso que Woody Allen. Wilder es ya algo enorme. Que son los que han triunfado, ¿eh? Si te fijas, todos los judíos han triunfado en el cine, ¿eh? Sí, pero con unos, a mí lo que me sorprende Bueno, de también que con Actores, no solo directores, actores, guionistas, productores, joder. dicen que Kubrick era insoportable trabajar con él. El tipo te hacía repetir una escena 90 veces si era necesario. Era un Sí, exigente de perfección total, era insoportable. Trabajar con él, la gente odiaba trabajar con él porque no era así de ser expeditivo, ¿no? Tardaba un huevo en hacer las escenas. Todo tenía que ser perfecto, ¿no? Todo al milímetro. Y las simetrías que hace, esas imágenes simétricas que hace, que son increíblemente cuadradas, ¿no? Multidimensionales, así simétricas. O sea, yo cuando veo a Kubrick, a mí me viene a la mente esa idea del arte total que buscaba Wagner, ¿no? Sí. Las películas de Kubrick son como ese arte total que buscaba Wagner. Sí, cierto. Kubrick adoraba a Kurosawa. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, se inspiraba en él muchas veces. Sí, cierto. Tiene mucha influencia de Kurosawa. De hecho, y Tarantino también, si lo piensas, ¿no? Si te fijas, el Kill Bill tiene muchas imágenes, así que juega mucho con ese estilo. Bien. Estilo de simetría, pero dinámica y de movimiento. Ese es otro. Tarantino es otro interesante. No, la que está buena, la mejor de Tarantino quizás sea Pulp Fiction, no sé. ¿Cuál es la mejor de Tarantino? Bueno, yo creo que esa es distinta a todas las demás, ¿eh? Pulp Fiction rompe completamente porque es circular el desarrollo. También es un poco como 2001, salvando mucho las distancias, en el sentido de caótico, de decir, pues Sí. lo voy a contar así, voy a hacer unos cortes así bruscos porque sí. Es distinta, no es lineal, que es lo que solía ser, o sea, rompe completamente con la dinámica. No, sí, fue muy revolucionario, pero y ya se ha llegado incluso, o sea, se ha imitado tanto ya que ya se abusa. O sea, ya se ha convertido ya en un tópico, en algo ya que de lo que se abusa, esa revolución, digamos, que inició Pulp Fiction. Claro. Es que ese es el problema. A mí Pulp Fiction yo la veo y ya no me dice nada. O sea, claro, la ves un par de veces y te encanta. Pero en ese sentido yo prefiero Reservoir Dogs. Que esa, yo la verdad es que la puedes seguir viendo y esa siempre te impacta. Eso está muy bien, ¿eh? Además tiene una pila de protagonistas buenísimos, todos, ¿eh? Se fue. Y hablando de personajes buenos y de directores judíos, los hermanos Cohen. Joder, también palabras muy mayores. De verdad. Voy a ponerme algo para beber. Hay una que es un poco conocida de los Cohen, que es protagonizada por George Clooney. ¿Cómo se llama? No me acordaré ahora. No, estoy fatal para los nombres, ¿eh? De los hermanos Cohen es esta de mafia que es Muerte entre las flores. Muerte entre las flores, sí. Me gustan más las cómicas, pero sí, esa es muy buena, desde luego. Vamos, Yo de mafia las veo todas. Meten tintes cómicos en películas dramáticas y ese tipo de cosas. La serie de Fargo, ¿no?
Claro, son guionistas también, ¿no? Son siempre ellos guionistas y directores. O no, uno es el guionista y otro el director, ¿no? Uno de los hermanos, creo que es así. Y si eso, o sea, personajes como los Coen, no creo que haya otros que hayan creado mejores personajes. No sé con quién se puede comparar. Difícil pregunta. La verdad que estuviera bien hacerlo. Billy Wilder, pero porque también era guionista muchas veces, Billy Wilder, o co-guionista. Esto, Raúl, estaba pensando que este directo había que haberlo hecho directo, ¿no? Porque los Bueno. fans... Bueno, esto es así para... Han salido muchos temas. Lo hacemos estreno trucho. Sí. Pero es buena idea hacer este tipo de programas donde hablamos de películas y esto con los fans, porque los fans también aportan. Claro, sí. El próximo, ahí nos envuelve. El próximo que hagamos de cosas frikis o cultura popular, pues lo hacemos en directo para que los fans nos den ideas. Yo hace un rato habéis hablado de la naranja mecánica y yo tengo la pregunta, ¿qué es la naranja mecánica para vosotros? O sea, ¿qué es la naranja mecánica? Es casi porque para mí es el Estado. De interpretar. Para mí no, digo la naranja mecánica, para mí es el Estado, porque o sea, el Estado es tan, digamos, tan deficiente que se le rompen las costuras, o sea, es la naranja mecánica y de esas costuras salen los drugos. Y de los drugos, sí, de los drugos sale al final este super drugo, que es el protagonista, y lo que hace el Estado es intentar volver a meter para dentro de sus propias costuras y al drugo lo convierte en el hombre bueno, en el hombre nuevo de Mars a través de conductismo de Skinner. Y claro, lo que consigue es que sea una criatura completamente pusilánime y dependiente del Estado. Es como 1984, pero... Es como 1984. En mi opinión sí, pero vamos, es mi interpretación. Es como 1984, pero sin tener que pasar por la tortura, ¿no? Por la habitación 101. Como que no. Hombre, le pasa porque le abre los ojos. No hay tortura. A lo mejor no tan física, quizás. Claro, casi se ve más torturar al protagonista que la tortura que a él le somete. Claro, porque él es un hijo puta de mucho cuidado. Sí, es un destroyer. Además, con la pandilla que tiene. Claro, porque... Sí, o sea, es que son la peli es buenísima. O sea, ¿por qué te presenta? Claro, eso es interesante. Siempre me llama la atención. ¿Por qué te presenta a unas víctimas, entre comillas, unas víctimas del sistema, entre comillas, que son tan malos? Es para llevarlo al límite, para ver que incluso los más malos... Es para desensibilizarte y luego las víctimas... Es muy bueno porque las víctimas se convierten en verdugos y el verdugo se convierte en víctima del sistema. Entonces, te lo pone todo ahí al mismo tiempo, te lo pone todo junto, de tal manera que tiene un choque que es muy, muy potente. Es lo bueno de la película. Excelente análisis, Albertito. Excelente. Bueno, el final es al revés completamente, porque uno de los amigos es policía y es el que le Exactamente. Vuelve... Sí. Los drugos han sido reabsorbidos y forman parte del sistema otra vez. Y es la naranja mecánica. Se vuelven útiles al sistema. O sea, el orco que se vuelve útil al sistema, ¿no? Claro. Sí. Eso se podría leer como, bueno, lo que siempre dicen, más que lo dice la gente que es más de izquierda radical, digamos, de las fuerzas represoras del franquismo adaptándose al sistema democrático, ¿no? Iría un poco por ahí. O sea, no, y también y de la checa, de la policía rusa, cuando convierten a los delincuentes en la nueva policía. Más, yo creo que la checa. Stalin era terrorista, atracador de bancos, era un gángster total. Tú dijiste que Stalin llegó a rey como hubieran llegado los reyes de la Edad Media, ¿no? Pero él lo hizo en el tiempo moderno. Es verdad, o como un señor feudal ahí. Llegó a rey por mérito propio. Porque era el más bestia. Exacto, pero en cuestión moderna, no ya tanto a los Gengis Khan, sino más bien de... También inteligente, que no solo de fuerza, o sea, fuerza más inteligencia, si no... Estaba en el momento justo y lo aprovechó. Exacto, lo supo aprovechar. Y se creó hasta un culto de él, ¿no? Hay gente que hoy en día que le prende velas a Stalin en la tumba todavía. Sí.
Claro, Dios Padre es Mars, luego Stalin es Cristo y luego, pues, vamos, esa era la... Sí, es como el profeta. Sí, Y sí, ahí, sí. ahí vuelves a lo de Orwell de la granja de los animales que hablaba Javi, ¿no? De que el cerdo viejo que se muere es Marx, después están Bola de Nieve que es Trotsky y Napoleón que es Stalin, ¿no? Los cerdos. Los Y luego cerditos. ya da igual quien venga detrás porque repiten el modelo. Sí, exacto. Viene otro cerdo igual Cierra también. el círculo. Y al caballo lo venden para la carne, ¿no? ¿Cómo se llamaba el caballo? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo los nombres. De Napoleón y ya está. Empiezan a traicionar a los distintos animalitos, ¿no? Primero empiezan con las gallinas, ¿no? Que las gallinas le empiezan a confiscar los huevos. Y viene el hombre de negocios que les compra los productos a ellos. Empiezan a venderse entre ellos. Es muy bueno ese libro, es cierto. Yo creo que Raúl tendría que leerlo de nuevo. O ver la película es bonita. Hay una película antigua de dibujo animado que es muy bonita. Es tal cual, o sea, se repiten los diálogos, es literal. Sí. Tiene muy poquitas cosas en las que resumen. Por ejemplo, al principio cuando el cerdo viejo habla, no me acuerdo cómo se llama, que vendría a ser el A ver, Marx. es que, o sea, si lo tomamos como un libro para niños, pues seguramente es una obra maestra total. Pero claro, si lo ponemos al mismo nivel que en 1984, claro, es que es mucho más sofisticado, mucho más profundo, digamos. Para mí el mejor libro para niños que hay es Alicia en el País de las Maravillas. Muy bueno. Conocerás lo del pensamiento de Alicia, ¿no? El pensamiento Alicia de Gustavo Bueno. Seguramente tú lo sabrás desarrollar mejor que yo. Deberías leerlo entonces, Raúl. Ese está muy bien, ¿eh? El de Gustavo Bueno, ¿eh? ¿Tú lo has leído, Javier? Sí, yo sé. Yo he leído varios de Gustavo Bueno. Es verdad que algunos son un poco para dormir, porque él se enrolla, pero... Algunos es casi como leer a Hegel, o sea... Sí, yo he leído el mito de la derecha, el mito de la izquierda, el mito... No, todos los mitos los he leído de Gustavo Bueno y he leído también el pensamiento Alicia, también lo he leído, que es la involución, ¿no? Como Zapatero te recrea un mundo que no existe, pero es su mundo y es su diseño. Es un poco al estilo Matrix, ¿eh? Lo que pasa es que Matrix, claro, lo que pasa es que Zapatero no se identifica con la realidad que crea, que es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Zapatero, un tema, hablaba de la alianza de civilizaciones y mira que se invirtió dinero. Claro, había todos los elementos en ese programa que desarrolló con la ONU, ninguno se llevó bien, porque luego estalló el tema de lo que decíamos antes, el tema de la primavera árabe y no salió para nada según las instrucciones que había dictado Zapatero. Entonces dices tú, bueno, pues si este era tu gran proyecto y ha sido un gran fracaso, pues imagínate el resto, vamos. Yo cuando identifico el pensamiento de Alicia, sobre todo, por cierta síntesis que hacía Gustavo Bueno de esta idea, yo lo he identificado mucho en lo que él también llama izquierda indefinida. Bueno, esto estaba acostumbrado a ir la izquierda radical, pero así, pues no muy culta, una izquierda así muy, pues eso, de un discurso así, digamos, marxismo vulgar o anarquismo vulgar, que parece partir de la idea de que, o sea, esto se ve mucho como en la CUP, o como, no sé, cosas así, ¿no? El típico perroflautismo, ¿no? Parece partir de la idea de que todos podríamos ser felices o, bueno, todos podríamos vivir mucho mejor y trabajar menos y todos podríamos vivir prácticamente en el paraíso, pero hay unos pocos señores muy malos, muy egoístas, que nos lo impiden. O sea, si no fuera por esos señores malos y egoístas que no quieren que seamos felices, pues el mundo sería prácticamente paradisíaco. Yo creo que esa es la idea, así como, o una de las ideas fuerzas, lo que llamaba Gustavo Bueno pensamiento Alicia, ¿no? Que está muy presente en estas izquierdas así perrofláuticas. Sí, es Franco, si no fuera por Franco. Pero es también el mito del nazismo y los judíos, ¿eh? Si te fijas, hay un enemigo que es una raza que nos impide desarrollar y llegar a la potencialidad. Es lo mismo. Con Raúl lo tendrías que ver, Javi. Ese video te lo tendríamos que recomendar. ¿Te acuerdas, Raúl, el de los alemanes que son una raza Tendríamos que ponerlo. maldita? Probamos a ponerlo.
¿No nos lo permitirán? ¿No nos van a censurar y nos van a crucificar por eso? No lo sé. Porque pone... Pero lo debiera ver, Javier, le debíamos pasar el Es la de El Creyente. No. No. Un documental, bueno, un propaganda americana posguerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Lo podemos poner aquí, se puede poner pantalla compartida, creo. Sí, yo creo que eso no, si eso está en YouTube, ¿no? En principio no. Lo del Creyente creo que fue además por la música. Claro, sí, puede ser por la música, pero ahí lo que te pinta es que los alemanes son una raza maldita y que el mundo civilizado, incluido Rusia y todos, nos unimos para acabar con esa peste de la raza alemana. Y dice, míralo como, no tiene nada que ver el nazismo, nada de esto, que son una raza ya maldita, o sea, no, si no va a ser el nazismo va a ser otra cosa, pero siempre la intención del alemán va a ser acabar con el otro ser humano. Claro, es que lo he comentado aquí más veces, pero es los peligrosos parecidos que hay entre esa propaganda y la propaganda antijudía de los nazis. O sea, era presentar a los alemanes como esencialmente malvados, como que son un peligro, un cáncer para Europa. Claro, y como en la época post-Segunda Guerra Mundial, pues claro, bueno, igual estoy cuñadeando, pero había incluso agendas o ciertas intenciones de Churchill o de Truman en plan de exterminio de alemanes. No sé, hasta el punto estoy cuñadeando, pero vamos, que sí que había un clima ahí que lo demuestra ese documento, ¿no?, de propaganda de auténtico odio hacia los alemanes, un odio visceral, en plan, pues igual no era tan bestia como el de los alemanes, como el de los nazis. A mí lo que me hizo gracia, se parecía demasiado. De ese documental propagandístico es que al final, si te fijas, los alemanes eran directamente los rusos, el comunista, son los aliados, los pone como buenos los comunistas. Me gustó ver una propaganda así yanqui, occidental, inglesa, yanqui, poniendo a los comunistas como buenos y víctimas también de este horror que es la raza alemana. Duró poco eso, pero... Sí, pero lo pone y te lo pone clarito en la película, sale al final la bandera yanqui y la bandera comunista juntos y todo. A lo mejor sería de la reunión de Yale, ¿no? Que todavía estaba la cosa, había sido el enemigo común. Lo que dice Mulvey, y es cierto, es que lo que te quieren vender ahora de la historia de la guerra no es lo que se contaba durante la guerra. Se contaban otras cosas. Del tema judío, por ejemplo, nadie hablaba. El tema judío surge en los 70, 72, por ahí. Pero la industria del holocausto. Claro, eso surge después. Cuidado, estoy citando un libro de un judío, no estoy diciendo yo que sea la industria del holocausto. Sí, esto no te lo van a monetizar. Pero sí, eso vino después. Al principio era simplemente los alemanes eran los malos. Y eran malos de raza, ni siquiera el nazismo era malo. Hasta el nazismo puede ser bueno con otra raza. No porque eso yo creo que viene a nivel histórico. Eran los alemanes. Sí, no eran alemanes cualquier cosa. Como habían estado en la Primera Guerra Mundial, además fue cuando descuartizaron el Imperio Austrohúngaro, se echó primero la culpa a los alemanes, o sea, viene por ahí. Y luego también es una zona, date cuenta, con Polonia también la tuvieron gordísima antes de que llegara el nazismo y por eso el corredor de Danzig pasó a manos polacas también, o sea, era un elemento desestabilizador. Sí, lo tienes que ver ese documental, Javi. Después lo dejo aquí, después si subimos, no sé, que voy a hablar con de Acción Hispana. La demonización de Alemania ya quedan varias décadas seguidas, o sea, claro, venía ya de la Primera Guerra Mundial, o sea, ya perdieron también, bueno, lo que hemos comentado aquí ya tantas veces, que claro, en parte tiene la culpa de que surgiera el nazismo la presión a la que sometieron a Alemania los aliados de la Primera Guerra Mundial, los vencedores. Claro. Pero es lo que es cierto, lo que dice Javi, viene de antes, viene de tiempos de Bismarck, ¿no? Y de esto, ya viene de... Bueno, pero también es lo que dice Raúl, o sea, efectivamente, el nazismo surge como contrarréplica de todas las promesas o exigencias que los aliados habían establecido sobre Alemania, porque le habían incluso franjeado el territorio, se lo habían quitado partes y aparte tenía que pagar una cantidad de deuda, o sea, y no podía hacer determinadas empresas, no las podía porque estaban vetadas. Entonces surge como un movimiento liberador en ese sentido. Churchill habla mucho de eso en las memorias. Si leen las memorias de Churchill, son como unos libracos, ¿no? Unos cuantos libros. Ahí escribe mucho. Habla de su amistad con Stalin también. Churchill y Stalin eran bastante amigos. Bueno, Stalin era un aliado potencial. Lo que pasa es que luego se convirtió en enemigo.
Sí, pero tenían una buena relación personal, que es lo interesante, ¿no? Que se llevaran bien entre como... Porque son Ahí lo extremos, veo complicado. Hombre, porque pertenecen a la misma clase, grandes estadistas. Sí. pero son gente que nada que ver si te fijas los orígenes, porque Churchill viene de Claro. familia aristocratiquísima, ¿no? Sí. Y el otro es un delincuente, pero sin embargo hicieron buenas migas, dijeron, y se empezaron a contar cosas entre ellos, y creo que los dos estaban de acuerdo en eso, que la reacción del nazismo surge como una reacción a algo que sí estaba ocurriendo y que sí era perceptible para el pueblo en esa época. Pero Stalin es una mezcla que se habrá dado pocas veces, porque era un terrorista y filósofo. Es una Sí. cosa... Algo que quizá quiso emular el Che Guevara en mucha gente, pero no les dio, ¿no? Bueno, yo creo que está a años luz uno del otro, ¿eh? O sea, uno era un revolucionario, pero no llegaba más allá. Sí. 4 frases, si quieres, el Che Guevara, pero comparado con Stalin, yo creo que está ahí, no lo ve delante. Bueno, y si lo hubiera visto delante, tampoco se lo habría cargado, o sea, directamente. Claro, por trotskista. Eso de exportar la revolución es un concepto muy trotskista. Es el trotskismo puro, ¿no? Y el tipo acabó en Bolivia, ya ves, ni siquiera fue a Argentina, ni siquiera fue a su país a intentarlo, no, se Ya fue a hemos Bolivia. comentado el paralelismo La entre... cosa más perroflauta, hippie que se te puede ocurrir, Claro, el por tipo eso. fue a Bolivia, ¿no? El paralelismo que ya hemos comentado alguna vez entre Stalin y Trotsky y por otro lado Castro y el Che. Sí, Sí. exactamente, está muy bien. El Che a Castro al final también le estorbaba, en plan, sí, vete por ahí, a ver si te matan. Claro, Sí, yo creo que es eso, literalmente. Bueno, a Trotsky lo fueron a buscar, o sea, aún Sí, a marchándose de Rusia lo cazaron en Estados Unidos. O sea Pero que, cuentan que el Partido Comunista de Bolivia lo descuelga, ¿no? Incluso hay una teoría que dice que fue la misma CIA compinchada con el Partido Comunista de Bolivia los que le hacen la embajada. Podría. pues podría ser, ¿eh? La CIA están todas, ¿eh? Hay un video lindo de unos argentinos de izquierda, no, me da de risa, que van a Bolivia, no sé si lo han visto, de un tal Grabois, un trotskista argentino. Y llega a Bolivia y en el aeropuerto los bolivianos, váyanse a su tierra, insultándolos, hijos de puta, de todo, les dicen, ¿no? Al final la realpolitik, sobre todo cuando se trata de geopolítica y tal, la realpolitik con la ideología poco que ver. Como lo que comentamos aquí de los comunistas argentinos poniéndose al servicio del gobierno de ultraderecha de Videla en la guerra de las Malvinas. Bueno, con el sucesor de Videla, ¿no? De Galtieri. Galtieri fue el de Malvinas. Sí, pero yo creo que... Claro, que ahí es cuando está por encima de las ideologías. Ahí se trataba de defender la soberanía nacional, la patria. Pero tú fíjate, Raúl, que los argentinos que conocen bien del gobierno militar de esos años, hay mucha diferencia entre Galtieri y Videla. Son gobiernos distintos. Los dos militares, ¿no? Creo que el uno le cede al mando. Pero aún así, sí llama la atención que los comunistas se pusieran a su servicio en cuanto a, pues eso, en cuanto Sí, pero yo creo que es porque una facción busca a los enemigos de la otra, sea quien sea, para que las quilme. Y ya está. Eso es la realpolitik, claro. Totalmente. Entonces, tratas con quien haga falta. Da igual que sea tu enemigo. No en, importa, en esa época todavía existía la Guerra Fría, ¿no? Pero entonces, aunque no existiera, da igual. Tú, por ejemplo, es como Estados Unidos. Estados Unidos financió a Saddam Hussein, que no venía a cuento. ¿Por qué? Porque Irán era el enemigo. Punto. Claro. Luego es verdad que Saddam Hussein se revolvió. Bueno, eso es lo que pasó con los militares de Argentina, es verdad, y los militares de algunos militares en Sudamérica que se le dieron vuelta, como Noriega en Panamá. Militares que pusieron ellos y que después le salieron ranas y tuvieron que bajarlos de alguna manera. Panamá lo invadieron, de última mandaron ya los marines. Es verdad, es verdad. Sí. Lo de le salieron rana estaría bien interpretarlo en clave Pepe de Frog. Le salieron rana de la buena. Bueno, algunos y otros no, otros salieron sapos bastante malos, ¿no? La mayor cagada de Estados Unidos fue, no sé si os acordáis, cuando fue a liberar la embajada de Irán, o sea, la embajada de Estados Unidos en Irán, que envió, me parece, 2 comandos y no salió vivo ninguno. O sea, ese Carter era espectacular. Ese Carter era un desastre. Ese es el que al final lo descuelga. Si el Shah, hay un documental muy bonito sobre la vida de Shah, debieran verlo, el último emperador de Persia se llama, es muy bonito. A mí me hizo llorar, porque yo como soy monárquica, pobrecito el Shah. El Shah era
él quería una cosa moderna, él quería convertir, era un loco también, porque querer convertir Irán en Mónaco, no, Irán no es Mónaco. Y no Era una quería especie de Cuba con el, ¿cómo se llama este? El dictador que tenían antes de Fidel Castro y antes de que nos fuéramos. Batista, pero Es- sí, Batista era más cruel. El Shah al final se empieza, pero es el aparato alrededor de lo que se vuelve cruel, no necesariamente era cruel. El problema es que él quería hacer una cosa europea, una cosa, y no transaba con la iglesia. No quería hacer acuerdo con la iglesia de ella, con los ayatolas. Sí, Igual más que que el padre ya se llevaba mal. Por eso los ayatolás es, digamos, estar inteligente por digamos, la síntesis rojo-parda, revolución más tradición. O sea, es que es dos pájaros de un tiro. O sea, por un lado... Pero también traicionan, pero espérate, Raúl, porque también traicionan. Por un lado apelas a los pobres, por un lado apelas a la desigualdad a los pobres y por otro lado apelas a la tradición. O sea, estás atacando al capitalismo desde los dos flancos. O sea, Claro. por el lado económico y por el lado moral, religioso. Pero la clase... Para mí es el secreto, o sea, para mí eso es muy inteligente y muy, no sé. Pero, Raúl, la clase sacerdotal también viola la tradición al eliminar el rey, el Shah en Persia. O sea, se ve obligada la tradición, No, se ve pero, obligada a eliminar a ver, parte de la tradición. sustituye el rey por un jefe religioso, cuidado. Pero claro, pero eso en sí es una revolución, eso no es volver a la tradición, ahí rompe con la tradición, porque la tradición... Es que el chismo es, por eso me interesa, el chismo es un tradicionalismo progresista, y conforme avanza no puede ir atrás. Pero en cuanto se hace un cambio no se puede volver atrás. No, Raúl, para el chiismo, ellos aceptan, son un poco... Lo que pasa es que, claro, no ven que la clase que tenga que reinar en Persia tenga la onda que ellos creen que tiene que tener. Ellos no son antimonárquicos. Ahí cuidado, que la casta religiosa de los chiitas no está en contra de la monarquía. Lo que está en contra es de que tengas un monarca loco que quiera convertir el país en un casino. Esa es la cosa. Entonces, ese es el conflicto. O sea, y ahí es donde se vuelve la parte rancia, se acaba volviendo revolucionaria, porque en teoría el casino debería aceptar la otra parte, ¿no? Los tres pilares del poder, ¿no? Entre el poder real, que es el militar, y eso, el poder religioso, que es el poder espiritual, o sea, el balance entre lo que hablábamos. El casino sintetiza lo que es, pues eso, lo que es la modernidad capitalista, o sea, sintetizando el lado económico, o sea, el lado de la crítica a lo económico como la crítica a la moral. Claro, del capitalismo, del liberalismo. Claro, y sintetizado todo. Y le sale un rey progre, pues imagínate, ¿qué hacen esos países si te sale un rey progre? ¿Qué hace si el rey se vuelve progre? Si su majestad de golpe se vuelve LGTB y toda esta cosa. Claro, dice, bueno, o sea, va un paso más adelante de lo que era esa época, porque ya no llegó tan lejos, ¿no? Ya ni feminismo y LGBTismo. Si el rey no es tradicionalista, pues es república tradicionalista. Él era capitalismo, en cierta forma el Shah de Persia era capitalismo rancio, no era el capitalismo tipo Donald Trump, no era el capitalismo así ya, no era el libertinaje total del progresismo. Era la época, el Shah hoy en día vete a saber lo que sería. A saber, el hijo, no sé qué decirte del hijo. Pero es que, claro, comparado con lo que era Irán en aquella época, sí que tendría que ser una controversia gordísima, porque Ayatollah y los principios que vinieron, aunque, como dice Raúl, es una reconversión, digamos así, del sunismo, y lo demuelen completamente. ¿Por qué? Porque es totalmente contrario a la interpretación islámica, la versión del Shah. El Shah sí que es un modernismo insertado allí y que hace política proeuropea, lo que decís, efectivamente. ¿Qué hace? Y Europa en esa época, ¿qué era? Evidentemente cristiana. Entonces, claro, yo creo que ahí sí que supone una auténtica demolición completamente. Vamos, se fue cargando, digamos así, como dicen ahora, se fue cargando el karma y los ayatolás lo estallaron bien. Pero incluso fijaros, porque Irán, a diferencia de todos los países de la zona, es una teocracia. En todos los países de la zona son islámicos o islamistas, pero gobierna un presidente laico, o un presidente, digamos así, insertado en la sociedad capitalista, por así decirlo, ¿no? Tienes a Bashar al-Assad, que es el de Siria, tienes a Erdogan, que es otro. No, ahí, por ejemplo, el Consejo de Sabios, que decimos así en los países islámicos, está por debajo.
mientras que en Irán está por encima del presidente. Pero eso es porque No sé hasta qué punto es una teocracia, o sea, es, digamos, una teocracia aperturista, por así decirlo, o una teocracia parlamentaria, se le podría llamar, no sé si... Hay que mirar, pero yo sé que la historia en Irán viene del padre del Shah. El padre del Shah es el que empieza el conflicto con la casta religiosa. Ahí es donde surge el conflicto. O sea, en realidad, el Shah último lo que es lo hereda. Hereda el problema del padre, que el padre quería modernizar el ejército, estaba con la cuestión esa de modernizarlo todo. Y claro, ahí ya empieza el conflicto. Incluso es mucho peor con la clase religiosa de lo que es el hijo. El hijo después ya tiene menos poder. Pero el que persigue y el que incluso llega a matar a muchos religiosos es el padre. El padre es el que arma ahí el gran lío con la religión y la modernidad. Es casi como la versión de Rusia con el zar, ¿no? El zar Nicolás II no fue tan depredador como su padre. Y sin embargo fue con los platos rotos. Exacto, sí. Y lo mismo le pasa al Shah de Persia. Y el hombre era buen hombre, educado en el extranjero. Imagínate una persona, como de golpe una persona, como si a cualquiera de nosotros nos dice, más tiene que venir a reinar aquí. ¡Qué horror! Puestos a hacer analogías, y si hablábamos de Irán, es muy interesante, ¿no?, la analogía entre chiismo y catolicismo, o sunismo y protestantismo, ¿no?, por lo de la libre interpretación o la jerarquía, o sea, la libre interpretación en el protestantismo, en el sunismo, y frente a, en el catolicismo, en el chiismo, la jerarquía sobre la cual, o sea, el que dicta cuál es la interpretación correcta es el jefe, el ayatolá. Es piramidal, exactamente. Sí. Por eso cuando yo creo que eso es clave, cuando muchas veces con el Cambronero, algunos de estos que son así tan anti-islam, que le intento decir, hombre, vale, sí, me parece muy bien que, o sea, estoy completamente de acuerdo que es la religión hoy en día más peligrosa, con más número de fanáticos, por supuesto, pero vamos a ver, no podemos caer en todo es lo mismo, o sea, hay una diferencia bastante radical entre el chiismo y el sunismo, solo partiendo ya de eso. El sunismo está dando mucho más lugar a fanatismos por aquello de la libre interpretación. Yo me acuerdo cuando estaba en Inglaterra. Cuando estaba en Inglaterra tenía muchos amigos musulmanes y ellos decían que el miedo que tenían eran los fundamentalistas, porque los fundamentalistas lo que hacen es hacerte parecer como que tú también eres peligroso. O sea, contagia el sentido de peligro al inocente, ¿no? Es el problema siempre del fundamentalismo, que de hecho se da, por ejemplo, en muchos lugares por la misma sospecha, por ejemplo, casos de lugares donde surgen movimientos de insurgencia entre clases pobres, a lo mejor un pobre paga por otro pobre, ¿no? Ese tipo de ideas se da mucho en esto del fundamentalismo. Me decían estos amigos míos, musulmanes, a nosotros lo peor que nos puede pasar es el fundamentalismo porque nos hace culpables sin ser culpables. No, y luego aparte, junto con esas dos ramas que citáis, que es tanto los chiíes y los suníes, está la rama más radical del Islam, que es el wahabismo. Wahabismo y salafismo, que son los de Arabia Saudí y compañía, que precisamente son los que están en Europa, las más habituales. Son los que pagan la mezquita de la M30 de Madrid, es wahabita, y además con un imán venido de Arabia Saudí. ¿Qué dices tú? Pero bueno, ¿estamos locos o qué? Pues bueno, y en Francia es igual. Tiene la Meca, es que tener la Meca ahí es la clave para dominar el mundo islámico, ¿no? Sí, que luego resulta... tiene la Meca, tiene la ayuda de Estados Unidos. Exactamente. Pero efectivamente, a mí es lo que me sorprende. Dices, los más radicales, que son los wahabitas, son los aliados de Estados Unidos. Y dices, tócatelas. Dices tú, en cambio, Irán, que es la zona más tranquilo. Sí, pero Irán, por ejemplo, son aliados de Putin. Dices tú, caray, ¿esto qué es? Pero es que lo que tú dices, los protestantes, que son los chiíes, son aliados también de Estados Unidos. O sea, tienes a los... Serían los católicos los chiíes. Pero eso pasa siempre, Javi, si te fijas, eso pasa siempre. O sea, del lado de nuestro hemisferio, ¿quiénes están del lado de los buenos y quiénes están del lado de los malos, digamos, entre comillas? Es distinto a del otro lado del hemisferio. O sea, en muchos lugares de eso los rusos son mejores y en otros son peores, ¿no? Claro. Eso depende. Bueno, tienes ahí Armenia, que no se sabe. Bueno, los rusos miraron por otro lado porque tienen muchos intereses en la zona con el gas. No, en Armenia, claro. ¿Qué novedades hay? ¿Sabes algo de Armenia? ¿Sabéis algo de Armenia? ¿Qué ha pasado últimamente ahí? Porque no se ha vuelto a ir mucho de conflicto. Hicieron un acuerdo con Turquía y con Azerbaiyán y Rusia mediando
Y entonces en el acuerdo, pues bueno, es totalmente contrario a Armenia porque tiene que ceder el 90% de lo que reclamaban pasa a manos de Azerbaiyán, que era el que tenía toda, pues bueno, a ver, es lógico, a ver, porque, a ver, Armenia, ¿qué aliados potenciales tenía? Bueno, tendría Rusia, pero Rusia no envió material, o no envió armamento, ni envió soldados. Entonces, Rusia, como tiene intereses en la zona, con Turquía sobre todo, con el tema, yo supongo que es el gas de esa zona, entonces lo que hizo fue ceder. Rusia no dio apoyo y, sin embargo, Azerbaiyán recibió apoyo de Turquía en cuanto a ejército y en cuanto a misiles. Entonces, claro, o pactabas, como se suele decir, y el pacto era totalmente negativo contra Armenia, o pactabas o te destruían. Y bueno, Armenia yo creo que ya tiene una experiencia con Turquía porque ya sufrió un genocidio por culpa de ellos. Entonces, bueno, tienen que entregar esa zona y bueno, y suponiendo que el Islam se quede ahí, en esa zona, que yo eso lo dudo. Primero cogerán esa zona y luego esperarán a coger más. Sí, se va a ir expandiendo, sí. Seguramente se expandan. Y seguramente porque, mira, si os fijáis, las exrepúblicas soviéticas del sur, o sea, de Azerbaiyán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, son todas musulmanas. O sea, es una cosa que llama la atención porque cuando estaba Rusia, evidentemente, no eran musulmanas. Bueno, no eran oficialmente ateos. No eran islámicos, no eran estados islámicos, eran estados soviéticos. Sí, pero bueno, fue, digamos, venir Yeltsin, Boris Yeltsin, bueno, Gorbachov, Boris Yeltsin y compañía, se liberalizó la zona y se volvió, vamos, ipso facto musulmanas. Todo islámico, sí. Y todo, si te fijas, todo eran casi todo lo que incluía la ruta de la seda. Democracia, luego, por sí, exactamente. de la democracia al fundamentalismo. Efectivamente, la gente ha escogido, ¿no? Fueron también primaveras árabes, lo de... Sí, lo de Chechenia y compañía. Toda esa parte de la que iban los hippies a drogarse en los años 60, a Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, ahí a Samarcanda, que Samarcanda debe ser una ciudad fabulosa, pero Samarcanda es que incluso hasta suena bonito, ¿no? Samarcanda. Sí, la ruta de Samarcanda, la ruta de la seda. Claro, ahora eso es todo musulmán, y eso era parte de la Unión Soviética. Es larguísima esa franja, si la piensas. Esa franja va de todo el norte de Afganistán, el norte de Irán, el norte, todo eso, que ahora son estados islámicos, era parte de la URSS. Que se vayan los hippies ahora ahí. Ahora, yo creo que también, o sea, la Unión Soviética, todo el sur lo esquilmó bien y por eso no le interesa a Putin coger nada de eso. Yo creo que eso son tierras baldías. A lo mejor Afganistán por el opio, pero bueno, todo lo demás, tierras baldías. La heroína, porque la heroína te la regalaban. Pero también hay que tener en cuenta que yo creo que si vas ahora a Afganistán, también debe haber seguido viendo el rollo de la heroína. Porque eso ahí tiene que ser la heroína, tiene que ser... No solo la heroína, es que el opio para un mogollón de medicamentos opiáceos legales. Sí, como industria, claro, sí, por eso está el conflicto, ¿no? Porque es el manejo de la industria de la amapola blanca. Así a nivel farmacéutico, fuera de China, es la India, el país principal. Yo que te he alucinado y que bueno, que también tiene una bomba atómica, ahí con alegría. No, tienen un acuerdo los chinos y los hindúes que solamente se pueden pelear con palos. Y es lo que como hicieron. una frontera. Sí, llegaron a un acuerdo que solo valía la guerra entre ellos con palos, sin armamento moderno. Pues se pueden matar unos a otros, porque yo creo que a nivel de población, cada uno con un palo, quedan igualados, ¿eh? A lo mejor llegan los chinos un poco más cansados a la frontera, pero bueno. Usa la frontera ya. Estaría gracioso hacer eso con Francia, ¿te imaginas? Darse palo con los gabachos. Están prohibidas las armas modernas, todo arma convencional. Bueno, Francia es un país experto en perder guerras, o sea que lo tendría muy chungo, ¿eh? Cada vez que se mete en una, pierde. Sí. Sí, son mucho más complicados los otros, los alemanes y los ingleses. Los ingleses, esa isla es maldita, esa isla no. Hasta los romanos lo pasaron mal. Es una isla difícil esa para el que viene a invadir de fuera. Y está la historia del danés, ¿no? El de los 2 metros. Dice, ¿qué tierra? Dice, vas a ser rey de Inglaterra, ¿y qué tierra vas a tener? Dice, 2 metros, vas a estar 2 metros bajo tierra.
que era un danés, creo, era un rey danés. No me acuerdo bien la historia, tendría que volver a leer. Bueno, Pero- Dinamarca, que parece ahí una mota de polvo ahí en Europa, resulta que de Dinamarca, Groenlandia es territorio danés. O sea, Harald Hardrada se llamaba. Era un rey danés que quería invadir Inglaterra en el 700 por ahí. Y el tipo Bueno. llega y le dan una paliza a los anglosajones. No, ¿quiénes estaban en esa época? Creo que estaban los anglosajones. ¿Sí? Le dan una paliza de muerte al tipo. O sea, ya desde aquella época era una isla muy jodida de invadir. La tenían re complicada los que querían invadir, de hecho, pero invaden parte de los vikingos, ¿no? sí, Pero la parten en 4 trozos. zonas muy puntuales. Sí, pero en la Inglaterra vieja eran 7 reinos, famosos 7 reinos, todavía existen. O sea, habían 7 Pues reinos, sí, en España habían varios. Islandia sí que es un país raro de cojones, que está súper alejado, lleno de Sí. volcanes, de paisajes que parecen de Marte o de vete a saber dónde. Y eso que fue lo que vive súper poca gente. ¿Cuántos habitantes tiene Sí. Islandia? Creo que no llega al millón. No. Menos. Mira, te lo voy a buscar ahora mismo. Por Fue eso Es al una... millón no llega. ¿No es, igual 300.000 o 600.000. fue colonizada por vikingos, sí. Y de ahí vienen las expediciones, de ahí salen las expediciones a Groenlandia y a Canadá. Hasta que no ves el mapa, no te das cuenta de lo lejos que está eso. 360.000 habitantes en total. 360.000. Tiene menos que la Totalmente. de Zaragoza. Sí. Ahí sí que tiene que dar gusto a la democracia, ¿ves? Vas a votar a un vecino y todos los vecinos se votan entre vecinos. Vamos a Hay elegir que al... ser rápido, ¿eh? Las Pero elecciones en muchas 2 veces horas. el vecino vive al otro lado del volcán gigantesco. Eso es verdad, ¿eh? Porque está justo montado una cordillera de volcanes, ¿eh? O sea, esos no la cuentan. Elección entre vecinos. Elegir el vecino que está del otro lado del volcán o el de este lado del volcán. Eso no fue hace unos años que un volcán entró en erupción y nubló a toda Europa con los vuelos de los aviones. Sí. ¿Pero fue ahí o fue en otra parte el volcán ese? Fue en Islandia, sí. Fue en Islandia. Porque hay varios. Y luego los del Mediterráneo son los más peligrosos. Sí. Llegan a Los de explotar. Italia, madre mía, el Vesubio y compañía, el Etna. Ahí están los más jodidos. El de Filipinas estalló en plena pandemia y no se volvió a hablar más del volcán. Acá hay Tampoco de muchos, Filipinas. están muy alejados. Aquí hay mucho, en Sudamérica hay muchísimos. Pero están muy alejados todos unos de otros. De Hawái también, me parece que había entrado en erupción. La misma, ¿cómo se llama? El anillo de fuego, ¿no? Que está aquí. El anillo de fuego que da la vuelta alrededor de la costa del Pacífico, todo a través de Asia y América. Tienes la falla de San Andrés también por la costa. ¿Dónde está la Atlántida? Está la Atlántida sumergida. La falla de San Andrés sí está aquí. De hecho, aquí donde California. está la trinchera del sur del Pacífico Sur, que es la más honda del mundo. Creo que son La 12.000. fosa de las Marianas, de ahí va a salir el megalodón y ya verás. Volviendo a las pelis, ¿cuál era esta del Triángulo de las Bermudas que al final descubría la Atlántida? ¿Cómo se llamaba, coño? Unos tíos que hacían un buceo así a una profundidad que te cagas y empezaban a ver dinosaurios del copón y luego descubrían la Atlántida. Pero esa se era llamaba la Nicola peli esa? Verne, una reversión, me parece que era, ¿no? Esa no es No malísima. era exactamente, no era exactamente, no era de, no ¿Cuál estaba dices? bajo ¿Alberto uno de Davis? No. ¿Cómo se llama algo de Atlantis, creo? Los conquistadores de Atlantis, creo. Esas de Hay las una que película, pero no tiene... vi 20 veces. Que es Esfera, que la van a sacar ahora, me parece, en Netflix o HBO, que es por ahí, investigan hacia atrás, pero pasa es que es como si fuera una nave extraterrestre al fondo del océano. No, esa es Abyss. Vale, sí, no, esa estaba guapa, la de Abyss. Sí, esa está bien. Ahí viene a lo mejor Alejandro, el editor nuevo. Aquí va a tener para entretenerse con lo que hemos hecho ahora, ¿no? Sí. Yeah. No puedo hablar muy fuerte igual. Es que la mitad no lo he oído por las interferencias. Pero se oye mal, Alberto. O sea, yo, por ejemplo, oigo bien ahora a todos. Y te veo por el chat diciendo que se oye mal a veces. No hay nadie. ¿Y qué pensáis de la inteligencia artificial con conciencia? ¿Será algo que surgirá de manera espontánea como se supone que surgió la conciencia humana? O sea, de repente un superordenador será autoconsciente.
Yo la verdad no me creo nada de eso, ¿eh? Creo que siempre va a haber alguien detrás manipulando o tecleando. Bueno, sea una magufada. ¿Cómo fue la magufada esa que hizo para Celso? Imagínate hacer una magufada así, no sé, un ordenador ahí medio inseminado con cosa humana, con ADN humano, una cosa así rara, un monstruo así, Lovecraftiano. Así, A ver si acaba siendo un Skynet como los de Terminator y la cagamos todos, vamos. Son los nanobots, siempre fueron ellos. Eso sí que es una fricada. No me acaba nunca, ¿eh? Cosas frikis. No hemos tocado Lovecraft, Star Trek muy de pasada, ni Señor de los Anillos, ni Dungeons and Dragons. Oh, esos son maravillas, ¿eh? Dungeons and Dragons, por Dios. Salvo la película, los libros están fenomenal. Yo juego rol y te cuento. La película de Dungeons and Dragons era horrible. Sí, horrorosa. Horrorosa. Es para matar al director y al productor. Yo me leí de la trilogía de Dragonlance, bueno, había varias. Yo sí me leí 2 trilogías de Dragonlance, también una de los Reinos Olvidados. Oh, eso es una maravilla. Los elfos estos negros, los elfos oscuros que el elfo negro, sí. Los reinos subterráneos. Sí. Ese se llamaba Drift Do'Urden. Exactamente. Drift Do'Urden, es verdad. El elfo oscuro, efectivamente. Otra cosa que podíamos hacer un día es transmitir desde aquí para Paleopolítica y Cultura Facebook. Sí. No, Javi, podríamos hacer una transmisión para el Facebook, porque yo cuando programo esto, puedo elegir si queremos salir en Paleopolítica y Cultura YouTube, que es el que elijo normalmente, o Facebook. Podemos hacer un live en Facebook con esto. Ahora, hay que medir muy bien en Facebook, porque si en Facebook nos saltamos las normas, nos cancelan el grupo y nos pueden cancelar a todos. Hombre, claro. Mira, qué maravilla. Ahí lo tiene. Claro, a lo mejor a Facebook debiéramos ir un grupito selecto, ¿no? El tema de las normas, hay que tener cuidado. Mira, es el juego de rol, me cachis la mar. Es una maravilla. Eso sí que es una guapada, jugar a eso. No he visto ningún canal en que se juegue, no sé, igual la gente juega por ahí en YouTube, pero no lo he visto. A ver, acércalo a la imagen. A ver. Mira, si tiene el mapa. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Ay, ¿cómo se llamaba ese mago? Estaba pensando en él. Espera, Raistring no, que era el de la Dragonlance, este era... Sí. No me acuerdo, a Victory era una localización. Este es el libro más gordo. Ahí sale Drift Do'Urden, ¿no? Debe ser el elfo oscuro. Drift Do'Urden, efectivamente. Sí. Y aquí me salen runas. Aquí no me salen las runas. Ah, sí, hombre. Qué útil es eso para los que nos gusta la magia. A ver si me sale, hombre. Para los magufos, esto es divino, nos encanta. Todo tiene, mira. Genia. Qué rancio. A veces ve rancio. Escudos de los reinos. Me encantó la sociedad de los elfos oscuros, la verdad. Es lo mejor que leí de ese autor. Me encantó cómo estaba montada, el matriarcado, las familias. Muy chulo. Sí, porque el protagonista se... La edición muy guapa. Y en contra. Ay, qué bonita la edición. Sí. ¿Verdad? Oh, una maravilla. Eso es oro puro, ¿eh? Sí. Y perdí mogollón de esto de préstame el compendio de monstruos, préstame el juego tal, y que luego ya pues no te lo devuelven y adiós. No, los pierdes, sí. No hay que prestar las cosas esas. Sé que es la segunda edición. Esto es, a ver, la caja. A ver, marca registrada Advanced Dungeons and Dragons, segunda edición. Sí. Claro. Ahora está por el quinto. El quinto me parece que fue un truño, ¿eh? El quinto de Dungeons and Dragons no satisfizo a nadie. Además, el sistema cambia de los dados, o sea, una cosa rarísima. A ver qué nos saca. Yo tengo del Señor de los Anillos, que un montón. Ahora lo tengo todo en PDF, pero bueno. El juego... Y las Guerras Galaxias. No conozco ninguno. Dime, Daniela. Que no conozco ninguno de esos juegos. Estás hablando de los juegos, no del libro, ¿no? Sí, los juegos empezaron, mira, a partir de 1985, sobre todo con Dungeons and Dragons. Ese es el primero. Sí, llegué a... Con El Señor de los Anillos se llamaba el MERP, que era Middle Earth Role Playing. Claro, vino después. Yo dejé los juegos por ahí en esa época.
Pero sí, Dungeons and Dragons sí llegué a jugarlo y conocerlo, claro. Entonces, con esos dos yo creo que se abrió el universo, o sea, el escenario. Luego apareció la Guerra de las Galaxias, que también está Star Wars, que también abrió por ciencia ficción. Y esos yo creo que fueron los primeros. O sea, Sí. luego Yo de ya Dungeons un universo. and Dragons sí me acuerdo, eso sí era jugarlo, era la época esa, el 87, 88, por ahí. Sí, luego hubo juegos así como el Paranoia, luego aparecieron los de Vampiro, Hombre Lobo, todo esto, el Mundo de Tinieblas es la editorial. Que Ah, y esos después con las computadoras aparecieron un montón más también. sí, tienes el GURPS, temática cyberpunk, que es así, futuro como Blade Runner. Ujú. Tienes un universo, es un universo. Luego tienes de todo tipo. Tienes españoles, que es así, tipo Aquelarre, tipo Edad Media, las aventuras de Pendragón. Había entrado alguien. Ah, pero pone que no está conectado. Alejandro. Ah, es el editor. El chico que me está editando. Está bueno eso que nos edite. Lo que No pasa tengo es ni que odio. hace unas cosas raras con los formas. ¿No te has dado cuenta que salimos las cabezas a veces más gordas, más planas, más largas? Porque la va compactando. Sí. Tiene cosas curiosas. Claro, no tiene micrófono y por eso no puede hablar. Está escribiendo. Ajá. Hay que decirle que luego revise acá si hay un clic que le interesa. Yo he visto un par de cositas buenas aquí que hemos dicho. Pero ya vamos a ir cerrando por hoy. Mañana vas a estar Sí. entonces, Javi, ¿no? Cuento contigo. No, yo mañana hay público, que mañana hay mucha gente ahí metida en el grupo. Mañana es cuando sois 6 o 5. Yo te digo la verdad, no le he confirmado, por ejemplo, a Álvaro Real no le he confirmado, pero tampoco sé si se lo merece. Es que, claro, al final la decisión va a estar en mí, quiénes van a estar o no. Yo si Pero hay queréis que muchos que veo- esté, hay muchos que estoy, veo- no hay ningún hay mucha problema. gente que yo veo que cuando los invitas que estén y no hay nadie que les interese, no vienen. Sí, bueno, aparte, a ver, tienen su canal y yo creo que también les interesa hacer prosperar su canal. Entonces, bueno, yo creo que es más un poco, que lo entiendo, un poco más la presencia interesada. Sí. Sí, lo vamos a dejar que esté. Lo vamos a decir, lo vamos a confirmar entonces. Hay que Entonces, ¿quién partir de que todos tenemos cierto interés en una cosa o en otra. Bueno, sí, porque el Raúl El Cabe, él fue al canal de Laiza. Está bien Sí. que nos repasemos un poco. Y tú también, Javi. Bueno, me ha invitado esta semana que tengo que hablar de religión, que me va a poner contra las cuerdas, porque me quiere poner un globalismo y que, bueno, el globalismo y el catolicismo son opuestos. O sea, Eso puede estar interesante. Eso sí puede estar interesante. A mí todo lo que sean debates tuyos con gente no creyente me parecen siempre a mí lo que me sorprende, Isaac, así es que sea caballero de la Orden de Malta y a la vez sea agnóstico. Y dices tú, pero bueno, ¿y eso? Pero Sí, ¿qué sí, es es verdad. esto? Soy cristiano, pero al mismo tiempo dice soy agnóstico. Eso siempre me ha chocado también mucho. Bueno, no, existe, si lo piensas, si reconoce, yo entiendo el punto de él, si reconoce la cuestión cultural, él reconoce como una cuestión cultural más que como una cuestión de creencia. Eso hay Sí, mucho. pero Incluso si entras en una orden religiosa, aunque sea a nivel simbólico, sí, es verdad, sí. entonces es como si dices, bueno, yo soy comunista, pero voto al Partido Republicano de Trump. Dices Sí, tú. es cierto. Pues, si te fijas, Francisco igual, Francisco es ateo, pero él reconoce... Armesía decía que si él fuera estadounidense votaría a Trump, pero vamos, sin pensárselo dos veces. Es que ese tío, hombre, si la elección es o Trump o Clinton, o Trump Sí. o el ya ni me acuerdo el nombre. Es tan insignificante el nombre, Biden. Biden. No me acuerdo el nombre. Pero si pones a Trump y Sanders, ya, claro, sí, claro, sí. ahí está el tema. Aunque yo, por ejemplo, el Partido Demócrata, ahora que está con Biden, que bueno, Biden es como si no estuviera, está Kamala Harris, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro, a mí se me abre un pronóstico de futuro, porque, vale, Sanders no va a estar, pero los herederos de Sanders, que es Kamala Harris, sí que es una facción completamente distinta a Clinton y a todos los anteriores. Sí. Sí, sí. Es Más más... Bueno, Clinton, en cuanto a guerras, me parece que era tan neocon como el que más. Sí. Más que unos se llevan la fama y otros cargan la lana. Y Obama. ¿No? Está el poli bueno y el poli malo. El poli bueno, pues, oye, siempre se le trata mejor. El poli malo, pues tiene que aceptar que es el malo, pero, oye. Obama tiene el mérito de haber sido el que mató a Bin Laden, ¿no? Obama es
El que más inmigrantes ha deportado, el que más Bien. ha lanzado. Ah, pero como ese poli bueno, oye. Sí, además le dieron el Nobel de la Paz, ¿no? A Obama. Sí, Es sí. escandaloso. Y sale avalando a las maquinitas venezolanas esas del voto, él sale votando con las maquinitas. Lo que es escandaloso también es que si se lo hubieran dado a Trump, Sí. a un estado mucho más justificado, hubiera sido mucho más escandaloso, estarían todos los progres. Sí, sí. Oh, Dios mío, Trump el Nobel de la Paz, pero si es un fascista. Sí, eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eso también es lo que venden los medios de comunicación, que al final es la caricatura que queda. Sí, sí. En fin, chicos. Yo por eso siempre digo lo de Irán frente a Arabia Saudí, lo que hemos dicho antes, que por más Sí. que me da igual que me llamen progre, que me llamen rojo, no sé qué, pero que es... Bueno, es un poquito de las dos cosas, un poquito de las dos cosas sí que eres, ¿no? Y luego le pones el vídeo que sale con lo del creyente y adiós, lo rematas. Sí. Qué bueno fue. Es que es Ahí se genial. vuelve otro de los frikis de paleopolítica, porque son un canal de frikis, ¿no? Porque Bueno, yo le decía, sigo cultivando mi imagen de rojo pardo, que es en parte va a provocar y en parte porque me sale del alma. imagínate a alguien como Alberto, ¿no? De permacultura y todo esto, que sea un CEO de una multinacional enorme. Eso se puede dar. Hoy en día se puede dar cualquier friqueada. Hoy en día puedes tener un nazi transexual, puedes tener un CEO chamán, puedes tener, ¿qué más puedes tener ahora así friki? Así, una cosa lo de Un susito. Sí, exacto. Un tercer posicionista caricaturizado, que es más o menos lo que hay. Yo creo que está quedado lindo para tocar. No sé ahí si... Yo creo que la mayor caricatura Es el demócrata. como si Alain de Benoist y Torrente compartieran un solo cuerpo. Si estuvieran disputando ahí. Fuerte. Ahí tienes tus friqueadas de hoy, Raúl. Hoy hemos sacado friqueadas. Lo que quería sacar las friqueadas, mira, han salido friqueadas. Ahora, el mayor friki que hay hoy, en la actualidad, no es ni el de los juegos de rol, ni Susito, ni nada. Es el demócrata. El demócrata de hoy, del libro, es el mayor friki que existe ahora mismo. El que te dice, no, el ideal es la democracia. Y dices, madre mía. Gisbert es un friki total. Es una cosa rara. Y encima lleva zapatos va como... Pero son fundamentalistas demócratas. O sea, no por Joe Biden, o sea, que ese es un enfermo, pero... No, puristas. ¿Qué es lo que dijo? Fundamentalismo demócrata sería lo oficial. Al fin y al cabo hay que ser justos. Gisbert no es lo oficial, de hecho se le ve como loco y quizá podemos compartir ese juicio. Uno de los fans aquí en el canal decía que el Gisbert le recordaba a un fracasado de oposiciones a juez. Dice, ese tiene pinta de fracasado de oposiciones a juez. Bueno, tampoco hay que ir a lo personal. Eso ya es maldad ahí de querer. Oye, tendrá las razones que tenga para decir lo que dice. Vamos a criticar lo que dice, no a especular ahí con maldad sobre por qué adopta esa posición. La verdad que luego dice que ni siquiera es un fracasado de posición a juez porque trabaja en la empresa de su padre. Ni siquiera Me has matado. Yo creí que era así un liberal, un abogado liberal y ahora trabaja en la empresa. ¿Eso para decir un bufete de abogados o qué? Sí, es muy habitual, ¿eh? En la abogacía es muy raro el que se ha creado su propio negocio. Es muy raro, muy raro. Siempre es una herencia. Sí. Y las grandes firmas de abogados también, ¿no? Son herencias. Aquí, por ejemplo, muchos de los escribanos son herencias, ¿no? Notarías son heredadas. Entonces, en los despachos de abogados, siempre el bueno era el abuelo. El abuelo era el bueno. El abuelo era el genial. El padre ya ha bajado el nivel y el hijo es el que cierra el despacho. Sí. Está buena esa anécdota. Bueno, nos vamos a ir. Yo me voy a ir por hoy. De acuerdo. Entonces, pero nos vemos mañana. Iba a decir cosas de la